Es muy perverso que ese país, ese gobierno, que te aplica un bloqueo genocida y criminal de más de 6 décadas, un gobierno que te cerca toda cualquier negociación comercial o económica que tú trates de hacer. Presionan los barcos, presionan los bancos, presionan las agencias aseguradoras, aplican leyes ilegales y extraterritoriales como Torricelli y la ley Helm-Burton. Tratan de ahuyentar a los inversionistas, presionan a los países que quieren tener relaciones con Cuba, cierran las puertas a los créditos, a los intercambios y además nos cerraron los ingresos en remesa. Y como si fuera poco, prohíben que los ciudadanos norteamericanos vengan a Cuba de turismo. Niegan a las compañías de cruceros que toquen puerto cubano y presionan con determinados mecanismos que tienen de visa para evitar que también los ciudadanos europeos vengan de turismo a Cuba. Ese gobierno que actúa de esa manera y que eso provoca carencias importantes de combustible que inciden en los apagones en Cuba y carencias importantes de alimentos, medicamentos, materias primas, insumos para nuestras principales producciones de bienes y servicios que entonces no podemos poner en disposición de la población, va a decir que no es culpable de todo esto. ¿Dónde está la vergüenza de ese gobierno? ¿Cuál es la mentira que está diciendo Cuba sobre eso? Mientras exista bloqueo, mientras haya bloqueo recrudecido y mientras exista la inclusión de Cuba en una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo, nosotros tenemos todo el derecho soberano de culpar al gobierno de los Estados Unidos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otro episodio más de Ocurre, Pasa, Sucede y Acontece, este espacio que hemos abierto en la canalla para hablar, para conocer un poco más acerca de lo que ocurre en nuestro vecindario latinoamericano. El día de hoy tenemos el placer de conversar, de entrevistar a el señor embajador de la República de Cuba en Costa Rica, el señor Eric Valdés. Y bueno, un gusto poderlos... ¿Qué se hace en estos casos? En estos casos, pues nada, conversar sobre lo que nos une, ya, ¿no? ¿cómo no? Hay un vínculo histórico entre Costa Rica y Cuba que viene de muy atrás. Por acá pasó Martí, por acá pasó Maceo. A la revolución de aquí salió Ñico López a integrarse al Granma. De aquí, de Costa Rica. De aquí salió Efigenia Majera para integrarse al Granma. De aquí salió Pedro Miré. Estoy hablando de 3 grandes héroes cubanos que se fueron a Granma y fueron a Cuba. El hospital más grande de Cuba hoy, el más alto, el de más prestigio, se llama Efigenia Majera, de los hermanos Majera, y es por Efigenia, entre otros, que estuvo aquí, de aquí salió allá. Y Ñico López es la Universidad del Partido Comunista, se llama Ñico López, y salió de aquí. Por lo tanto, tuvieron refugio los cubanos en épocas anteriores, cuando eran revolucionarios, y se integraron a la revolución a partir de Costa Rica. Cuando la invasión de Bahía Cochinos de Costa Rica también salió información vital que para que los cubanos estuvieran prevenidos y pudieran responder a tiempo a esa agresión de los Estados Unidos en aquella época. Sí, siempre nosotros hemos tenido un vínculo muy estrecho, muy amoroso con los ticos. Hay gente quizá confundida y otra malintencionada que dice que el tal bloqueo contra la isla de Cuba no existe, ¿sí? Que hay un embargo, pero que no hay bloqueo y que Cuba puede comerciar con quien quiera en el mundo y que por lo tanto las carencias y dificultades que enfrenta el pueblo de Cuba se deben a los errores de la revolución y no al impacto económico que tiene este castigo colectivo que es el bloqueo. ¿Cómo responder a eso? Bueno, ese es uno de los argumentos que utilizan hoy altísimos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos para tratar de restar apoyo a la resolución que Cuba presentará el próximo día 29. O sea que el bloqueo no existe. Y yo diría, con un poco de humor latino, que tiene razón, no existe. Lo que existe es un crimen. Es una actitud criminal. Es tratar de rendir por hambre, por necesidades. Es volver a la política aquella de doctrina Monroe y de destino manifiesto y de agresiones y de privaciones para que Cuba se rinda y deje de seguir el camino político que soberanamente ha decidido. Por lo tanto, nosotros decimos que el bloqueo es un crimen. El bloqueo sí, no solamente existe, es una actitud criminal. Es un hecho que es punible, que no se puede aplaudir de ninguna forma. No se puede
estar a favor de ese crimen de ninguna manera. Se habla de genocidio silencioso, ¿verdad? Genocidio sin bombas, sin balas. Bueno, es sin balas, pero no tan silencioso. Las dificultades que hoy Cuba enfrenta son inmensas en el orden económico y es justamente consecuencia del bloqueo. Hay mucho, el capitalismo ha tratado de hacer creer que el socialismo es inviable. Y yo siempre digo, miren a China, miren a Vietnam, a ver qué tan inviable es. Miren a Venezuela, que no tenía nada, ni un solo producto en sus anaqueles y los tiene llenos. ¿Entiendes? O sea, no es que sea inviable, lo que pasa es que con una presión, bueno, y si es tan malo, ¿por qué lo bloquea? Déjelo que muera solo. Ellos hacen políticas, establecen criterios, establecen doctrinas, establecen leyes, con tal de que sea efectivo el bloqueo. Si el gobierno de Estados Unidos, por razones humanitarias, detuviera 25 días el bloqueo, no habría faltantes de medicamentos en Cuba. No habría dificultades para atender enfermedades crónicas, incluso graves como el cáncer. 21 horas de bloqueo equivalen a los recursos financieros necesarios para asegurar a todos los diabéticos cubanos durante un año la insulina. 18 días de bloqueo significan el costo anual del mantenimiento que asegurarían el funcionamiento del sistema electroenergético nacional. El costo de la canasta básica de alimentos para un año es aproximadamente de 1.600 millones de dólares. Eso equivale a 4 meses de bloqueo. Levántese el bloqueo unos pocos meses y estará asegurada la canasta básica para cada familia. Entre marzo del 2024 y febrero del 2025, 40 bancos extranjeros se negaron a realizar operaciones con entidades bancarias cubanas, afectando 140 operaciones. 4 meses de bloqueo equivalen a financiar a todo el financiamiento que se requiere para adquirir ómnibus y piezas necesarias para el transporte público de 2 millones de personas en Cuba. 2 meses de bloqueo equivalen al costo del combustible que satisface las necesidades de nuestro país. 2 meses de bloqueo. 1 mes de bloqueo equivale al costo del plan de energía solar que Cuba está estableciendo ahora para cambiar la matriz energética del país. 16 días de bloqueo, estoy reduciendo los tiempos, equivale al financiamiento para cubrir la necesidad del cuadro básico de medicamentos que Cuba requiere, cuadro básico de medicamentos. Tenemos toda la capacidad industrial instalada en el país, toda, para cubrir y además para exportar medicamentos. Cuba tiene una fortaleza industrial muy fuerte, muy conocida con su biotecnología para hacer medicamentos. Sin embargo, no podemos producirlo porque el bloqueo impide la compra de combustibles e insumos necesarios para eso. Y entonces 16 de bloqueo equivale a privarnos del financiamiento necesario para adquirir esos productos. 14 horas de bloqueo, ya no estamos hablando de días, ahora estamos hablando de horas, equivale al costo de la adquisición de la insulina que necesitan todos los cubanos que requieren de este medicamento. Insulina, estamos hablando de los diabéticos. 2 horas de bloqueo, 120 minutos. Equivale al costo de la adquisición de los medicamentos para el tratamiento de patologías psiquiátricas y neurológicas. 19 minutos de bloqueo. Es lo que estamos conversando aquí. 19 minutos. Equivale al costo de las semillas, de las sillas de ruedas eléctricas que se requieren para todos los discapacitados. Para todos. Ese es el impacto que se tiene en el cotidiano directo. Absolutamente. ¿Cómo opera este bloqueo? Porque quizá un poco la confusión de la que se vale la derecha para confundir a la gente y decir y argumentar que el bloqueo no existe es porque no se comprenden los mecanismos por medio de los cuales opera este bloqueo. ¿Cómo es esto de que no se puede adquirir insulina? ¿O cómo es esto de que no se puede pagar el combustible? ¿O cómo es esto de que no se pueden traer repuestos? ¿Cómo opera y cómo golpea en lo concreto el bloqueo a la isla? Le digo,
El bloqueo es un andamiaje inmenso de leyes, disposiciones que ellos han establecido. Ahí está la ley Torricelli, tiene la ley Helborton, que tiene muchos títulos. Hay un título, el título cuarto, que establece que los tribunales de los Estados Unidos tienen derecho a juzgar en su territorio, o sea, en sus tribunales, las acciones que rompan el bloqueo. Y ahí han hecho cosas inauditas. Por ejemplo, a los bancos franceses, a los bancos alemanes, a una empresa importantísima de licores de Francia que tiene relaciones con Cuba, Pernod Ricard, que es muy conocido, ¿no? Los enfrentan ahí y los juzgan. Pero ahí han llegado casos tan ridículos como una persona que dijo que era el dueño de la bahía de La Habana y había que juzgar al Estado cubano porque entraban barcos a su territorio, que es la bahía de La Habana, y no la habían pagado. No se la había pagado en muchos años. La pregunta es, ¿y quién le dio el título de dueño de la bahía de La Habana? Es como si alguien aquí dice que es el dueño de un volcán. Eso es posible. En Israel es posible. No, en Israel tal vez sí, pero aquí no. Aquí con un sano juicio se le ocurre decir que es dueño de un río. Sí. O de algo natural. Bueno, la bahía de La Habana es un accidente geográfico. Y es el dueño. Ahora, ¿quién le dio el título? Nadie sabe. Los americanos sí lo reconocen, imagínense, es el dueño legítimo. Pero ¿quién le dio el título? ¿De dónde salió eso? ¿Quién pudo haber dicho eso? El bloqueo creo que fue o se manifestó todavía más brutal durante la epidemia del COVID, ¿verdad? Absolutamente. El tema de la compra de las vacunas en el extranjero, que al final los cubanos resuelven produciendo sus propias vacunas, varios candidatos vacunales, y respiradores y oxígeno y todo esto. ¿El bloqueo también afectó en ese sentido? Absolutamente, ¿no? Esa fue una etapa muy dura, no solamente para Cuba, para la humanidad. Hubo muchos muertos y fue una pandemia. Y Cuba, con el bloqueo, nos vimos muy solos. De ahí la necesidad de crear condiciones. Por ejemplo, se nos rompió de tanto uso las plantas de oxígeno de todos los países. Tienen un uso limitado porque eso es un producto que consumen los hospitales o determinadas personas, pero no es a gran escala. Y el exceso de presión industrial por obtener más oxígeno para los hospitales en el medio del COVID hizo colapsar la planta, una de las plantas. Y Cuba tuvo que recurrir a sus pequeños balones de oxígeno de la Fuerza Aérea para darle oxígeno a los hospitales. Y resolvimos. Y creamos las piezas de repuesto necesarias para echar a andar otra vez la planta de oxígeno. Cuando nos dimos cuenta que no teníamos derecho a comprar vacunas, creamos 5, con unos nombres muy significativos. Hay una que se llama Soberana, y otra que se llama Mambisa. ¿Cómo se llama? Abdala, que es el nombre de la primera obra de Martí, obra teatral. Por eso le digo, hemos creado, nosotros estamos conscientes de que tenemos muchas dificultades, pero vamos a triunfar. La revolución no es para rendirse, la revolución es para seguir adelante. Ellos tratan de hacer creer que estamos muy mal. Bueno, ¿cuán mal puede estar un país de América Latina que tiene en 60 años 240 medallas olímpicas, que tiene 0 tolerancia a las drogas y la criminalidad? No es el país, no es el asunto que nos ocupa a nosotros hoy con tanta seriedad como en otros lugares. Nosotros no tenemos ese asunto. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo secot, haciendo cárceles gigantes. No, educando. En la medida que la gente sea más culta, que lea más, que vaya más al cine, al teatro, que tenga más acceso al deporte, tiene menos acceso y menos gusto a la droga. Y eso es que existen condiciones económicas para que crezcan ambas cosas. Existen muchas condiciones económicas de decadencia económica en el país por razones de bloqueo, justamente. Ellos han advertido esto. Lo voy a decir con la palabra que lo dicen ellos. Esto lo dijo Marco Rubio, no soy yo. Tenemos un bloqueo a Cuba porque no hay libertad de expresión. Ellos reconocen que existe. Y a cualquiera en el mundo que diga algo que no nos guste, le negamos la entrada a Estados Unidos. Eso lo digo textualmente. Lo tengo copiado. Hay otro, un congresista, que dijo, Carlos Jiménez, quien quiera una Cuba sin castrismo debe estar listo a sacrificar sus seres queridos que tienen Cuba, llevando al país al punto donde la familia en esta isla sufra lo indecible en escasez de todo tipo.
Eso es serio. Un congresista de los Estados Unidos puede tener derecho. No, eso no es serio. Tenemos información fidedigna de presiones intimidatorias y engañosas que está ejerciendo el gobierno de Estados Unidos sobre varios países, especialmente de América Latina y Europa, con el objetivo de obligarlos a modificar la posición tradicional histórica que han asumido en apoyo a la resolución contra el bloqueo. No es diplomacia, es una presión con argumentos en los que nadie cree para intentar alterar el debate que se va a producir, evitar que la comunidad internacional se concentre en las graves violaciones a los derechos humanos de las cubanas y cubanos que constituye el bloqueo. Estoy seguro que la abrumadora mayoría de los Estados miembros va a votar una vez más por la verdad y con la verdad, por la justicia y con la justicia. Va a votar para reclamar el fin del bloqueo. Cuba tuvo que hacer la denuncia, nuestro canciller hizo la denuncia hace 2 días, porque nos dimos cuenta, sabemos, lo hemos comprobado, que están corriendo, desesperados, haciendo un maratón con vista a restarle apoyo a Cuba. El apoyo a Cuba no solamente es de América Latina, es del mundo. Lo que se vota en Naciones Unidas es África, es Asia, es Europa. Y ellos han hecho hincapié en algunos lugares que consideran más vulnerables o que consideran que pueden ser más aliados para ellos, para estar lejos. Pero realmente ese esfuerzo de estar dando argumentos falsos de que el bloqueo no existe, de que Cuba lleva políticas criminales, de que Cuba patrocina terrorismo, una vuelta más al bloqueo para estar en una lista y evitar las inversiones extranjeras en el país. Ese es el propósito. El propósito de pertenecer a esa lista es evitar las inversiones extranjeras en el país, en las bondades de inversión que presenta Cuba desde el punto de vista económico. Esa es la razón. Y es una vuelta más a la tuerca del bloqueo. Pero decir que Cuba constituye una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos y que por eso imponen el bloqueo, es una tontería. Una tontería mayúscula. Tan tontería y tan mentira como el cartel de los soles. Es una falacia. A eso ha llegado Estados Unidos, con tal de restar votos. Pero yo me imagino que no haya pueblo digno, ni siquiera gobierno inteligente, que se sume a la pequeña lista de patrocinadores o que ellos logren captar. Porque ¿quiénes son los que votan siempre? Estados Unidos y Israel. Algún gobierno que tenga un dedo de frente querrá estar al lado de Israel y Estados Unidos en una votación internacional. Por lo tanto, ¿qué puede ser que tengan algún voto? Bueno, está bien. Y el mundo es mucho más grande que 4 votos. Y nosotros vamos a ganar. Estamos tranquilos. Estamos contentos porque el triunfo de Cuba el día 29 de Naciones Unidas va a ser un triunfo también sonado, como ha ocurrido en años anteriores. Les voy a referir a los últimos 2023. 187 países a favor de Cuba, 2 en contra y una abstención. Los 2 en contra son Estados Unidos y Israel. 2024, 187 países a favor de Cuba y 2 en contra, Estados Unidos y Israel. Bueno, Israel y Estados Unidos tal vez conquisten el corazoncito con algún billetico o alguna presión tonta o alguna mentira, algún otro gobierno. ¿Qué puede ser 4 o 5? ¿Qué importancia tiene? Cuba va a ganar y va a ganar como siempre lo ha hecho. Y nosotros nos sentimos muy acompañados por muchísimos países. Sí, claro, tenemos tranquilidad absoluta. Y no, los pueblos que hablar. Pero por los países, por gobiernos dignos. Gobiernos incluso que no son de izquierda. Gobiernos que lo único que hacen es respetar su soberanía. Que no se dejan presionar. Que tienen dignidad. Y de eso existe en el mundo. Y existen mucho. With Vietnam, we stopped fighting to win. We would have won easy. We would have won Afghanistan easy. We would have won every war easy. But we got politically correct. Let's take it easy. We're not politically correct anymore, just so you understand. We win. No vienen solamente por el petróleo venezolano, que yo creo que a todas luces todo el mundo lo tiene claro, es lo que persiguen, ¿verdad? Sino que peligra ahora también Petro y Colombia, ¿verdad?
Peligra la soberanía panameña, peligra Nicaragua, peligra México y evidentemente también peligra Cuba. ¿Cómo deberíamos leer este momento histórico tan complejo? Tengo la impresión de que peligra el mundo. Y más que el mundo, peligra la humanidad. Al bravo pueblo que no se va a rendir, que no va a ceder al chantaje de que te ponga una cañonera si no te entrega, que va a haber combate, tal vez, y ojalá no, porque ustedes están viendo lo que ha ocurrido en Gaza y lo que pasa donde han pasado ellos con guerras. ¿Qué cosa es Libia hoy? ¿O ese se olvidó? ¿Qué cosa es Afganistán? ¿Qué cosa es Irak? ¿Qué cosa es Vietnam? Porque todo el mundo habla. Increíblemente, la ignorancia ha llegado a que todo el mundo conozca al soldado Bryan, pero nadie sabe quién es el Mariscal Chuco. Es una cosa increíble. Mariscal Chuco, 4 veces era la Unión Soviética, el que tomó Berlín, pero no es, y el que firmó con los alemanes la paz, la rendición. Pero de ese no se habla. Se habla del soldado Bryan, que es una ficción de una película. Y todo el mundo habla de los 52.000, los 56.000 gringos muertos en Vietnam. La primera pregunta es: ¿qué hacían ahí? ¿A qué fueron? ¿Y por qué no hablan de los 4 millones de vietnamitas muertos? Que fueron los agredidos. Y eso es lo que debemos evitar. El mundo para la izquierda y para la derecha es muy bonito. Yo estoy convencido que a los ricos les gusta conservar sus Mercedes-Benz y su casa con piscina. Pero en una guerra no funciona así. En una guerra se acaba el Mercedes-Benz y se acaba la piscina. Y se acaba el bienestar, y se acaba la ostentación, y se acaba el lujo, y se acaba la codicia, y se acaba el consumismo. Se acaba todo porque hay guerra. Por lo tanto, eso hay que evitarlo y seguir discutiendo y persuadiendo y convenciendo, que es otra cosa. El peligro es no solamente para Venezuela y para América Latina, es para la humanidad, porque se sabe cómo se empieza, pero no cómo termina. En el caso de América Latina es singularmente más directo. La guerra es en el Mediterráneo de nuestra América, que se llama Caribe. ¿Y quién del Caribe cree que está exento? Hay quien me dice a mí: no, pero hay países neutrales, hay países sin ejército. Pregúntale a los suizos qué le pasó a ellos, cuántas bombas recibieron en la Segunda Guerra Mundial siendo neutrales. Pregúntale a los suizos cuántos muertos tuvieron. Y otros países que no entraban en aquella guerra, sin embargo, fueron invadidos. Claro. Y ocupados. Entonces uno ve una maniobra por aquí, ve una maniobra por allá. Hace poco hubo un ejercicio militar aquí en el Caribe de barcos estadounidenses, me imagino que con 2 chalupas de otro país centroamericano. Increíblemente, ¿por qué ahora? ¿Qué se pretende? ¿A quién le están metiendo miedo? ¿Qué usted pretende? Esta presión militar y esta amenaza tan fuerte que está recibiendo Venezuela de los Estados Unidos tenía varios propósitos. Y el primer propósito es tratar de lograr la división interna. No, lo que ha hecho es unir. Es todo lo contrario. Es unido. Ustedes han visto la cantidad de milicianos que tienen y saben la cantidad de maniobras que realizan. Los que no tienen cabida es la contrarrevolución anexionista de ellos. Lo otro es tratar de fraccionar esa unidad, lograr que existieran distintos intereses. Todo lo contrario. Maduro sale a la calle a bailar y Diosdado Cabello se presenta públicamente a hacer discurso sin armas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que esos propósitos no se lograron y por eso es que siguen aumentando la escalada y la escalada y la escalada, tratando de ver cómo logran. Y no va a ser posible. Tengo la impresión de que ellos tienen que buscar una fórmula de cómo se retira. Empezó la amenaza militar por Venezuela, esa fuerte amenaza. Ya están en Colombia. Ya mencionan a México. Mencionan a otros países del Caribe que le tienen que dar asistencia, que le tienen que dar apoyo. Andan inclusive tratando de posicionar nuevas bases militares. En algunos países que se han negado, por cierto, con mucha dignidad, porque son países muy pequeños, muy pobres, y aguantar la bota gringa. Yo tengo la impresión de que, por ejemplo, en el caso del bloqueo que conversamos, el acompañamiento a Cuba dignifica, porque se trata de
hacer enarbolar y hacer prevalecer una política no criminal, apoyar al ofendido, Claro. no al ofensor, no al delincuente. Ese es el primer detalle. Pero también creo que quien no lo haga tiene un costo político y puede tenerlo incluso de acuerdo a su política interna, a sus intereses, porque los pueblos no son tontos. Y la gente puede decir, esto no nos conviene. Claro. Esa es la opinión que yo tengo. Y especialmente en un caso como el de Costa Rica, viniendo de la historia de la que venimos nosotros los costarricenses, ¿verdad? Los costarricenses venimos de la historia de Juan Rafael Mora Porras, del general Cañas, de Pancha Carrasco, de todos estos luchadores por la soberanía, la independencia, la dignidad de los pueblos centroamericanos. Y bueno, es una herencia, digamos, que como pueblo, como nación, es preciso honrar. Quiero decir algo alrededor de eso. No solamente usted se tiene que sentir muy orgulloso de todos sus héroes, que tanto enaltecen el nombre de Costa Rica, porque tanto hicieron por la independencia, la soberanía y la dignidad de estos pueblos centroamericanos y de los ticos. Eso es muy importante. Pero en el caso del bloqueo a Cuba, siempre, históricamente, aun cuando en los años 90 no existían relaciones diplomáticas, Costa Rica nos acompañaba. Costa Rica, yo tengo la impresión que llegó a entender que se trata de una política criminal y que va en contra de sus principios nacionales y que por lo tanto no puede acompañar un crimen y no pueden estar a favor del ofensor, tienen que estar a favor del ofendido y siempre han votado con nosotros. Estoy hablando de las 35 ocasiones anteriores. Incluso en algunos momentos muy álgidos, muy malos de las relaciones, después que se restablecieron, un tal Miguel Ángel Rodríguez, creo que se llamó, que inmediatamente después empezó a quitar exequatur y derechos a los diplomáticos, ahí se votó a favor de nosotros. En ese gobierno. Y en otros, hasta se ha discursado, o sea, se argumenta. Ustedes saben que en Naciones Unidas funciona un botoncito rojo y uno verde y uno amarillo. El amarillo es abstención. El rojo es en contra de la resolución que se presente y el verde a favor. Ese, 3 botoncitos. Pero hay países, hay gobiernos que están en Naciones Unidas representados que además de eso argumentan su voto, piden la palabra y dicen, y Costa Rica lo ha hecho. Es un extra. Gobiernos incluso que no compartimos ideológicamente. Claro. ¿Por qué lo han hecho? Yo tengo la impresión que hay un sentimiento nacional. Y hay una convicción de dónde está la justicia. Esa es la impresión que me da. Y yo creo que debiera volver a ocurrir el día 29. Espero que sí, así sea. Nosotros, ¿de qué podemos hablar con Costa Rica? Bueno, podemos hablar de muchas cosas. Muchísimas cosas. Yo creo que Cuba hay cosas de la producción nacional tica en las que podemos conversar, por ejemplo, en medicamentos, en instrumentos médicos. No solamente pertenecemos al mismo lugar, a la misma área, hablamos el mismo idioma, tenemos la misma cultura, tenemos incluso historias muy particulares. Le decía que una de las razones por las cuales los generales nuestros de guerra de 10 años no querían combatir más porque estaban enamorados. Tuvo que venir Martí a decirle, óigame, y ese es el amor a Cuba. Y lo hizo, lo logró. Esa fue la razón. Porque habían hecho familia. Y eso es lógico, es normal. Y después les conté que existieron varios héroes de Cuba, de mucho renombre, que pasaron por aquí para integrarse al Gran. Por lo tanto, tengo esperanza. Tengo esperanza. Quisiera aplaudir. Quisiera agradecer. Y no quisiera que nadie se vea ofendido por esto. Yo creo que a las presiones gringas lo que hace falta nada más que tener un poquitico de dignidad. Un poquitico de decoro. No es solamente virilidad, no es solamente valentía. Es también saber decir no. Y en algunas ocasiones hemos visto que se ha sabido decir no. Siempre está protegido con su traje. ¿Cuál traje? Wetsuit.
Sé que todo el mundo dice que usted tiene un chaleco a prueba de balas. No. Voy a desembarcar así en Nueva York. I will land in New York like this. Tengo un I will chaleco. land in New York like this. Tengo un chaleco moral. I have a moral one. A moral vest. Es fuerte. It's strong. Ese me ha protegido siempre. That one has protected me always. Bueno, un gusto, un placer y esperamos el resultado de la votación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable usted.